De acuerdo con lo establecido por la Convención de Montevideo de 1933 sobre los derechos y deberes de los estados, para que una nación soberana pueda ser considerada como tal, necesita ser reconocida internacionalmente. No basta con tener una bandera, un himno o un pasaporte, o demás elementos simbólicos y burocráticos. Sin embargo, hay algunos territorios que con mayor o menor grado de seriedad aspiran a actuar como estados soberanos en la esfera internacional. Y de todos los territorios que aspiran a ese reconocimiento, hay uno que destaca sobre el resto por su escaso tamaño: el Principado de Seeland. Con una extensión de 550 metros cuadrados, esta micronación isleña se cree merecedora del título de Estado Nacional Independiente. Está situada a unos 13 kilómetros de la costa sudeste de Gran Bretaña, fuera de sus aguas territoriales. Tiene algo menos de 50 habitantes y opera con su propia divisa, el dólar de Seeland. Para entender cómo surgió esta micronación debemos remontarnos unos cuantos años antes, concretamente a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El temor a los ataques aéreos alemanes llevó a las autoridades británicas a tomar la decisión de levantar varias fortalezas flotantes alrededor de su litoral para poder instalar armamento antiaéreo capaz de derribar las aeronaves enemigas antes de que entrasen en territorio británico y perpetrasen un ataque. Pero claro, una vez terminada la guerra, estos enormes bloques de hormigón se convirtieron en un auténtico encordio para la navegación. Pero como suele ocurrir, lo que para unos es una basura, para otros es un tesoro. Un antiguo oficial de la Royal Navy, reconvertido en pirata radiofónico, llamado Paddy Rothwaite, fue capaz de reparar en la infinidad de posibilidades que ofrecía una de estas plataformas marinas. Había sido construida en aguas internacionales, y por tanto su situación geográfica le permitía a Dice saltarse el monopolio que por aquel entonces tenía la BBC sobre las ondas inglesas. Sin embargo, el 2 de septiembre del año 1967, Paddy Rothwaite decidió ir un poco más lejos en su fantasía libertaria y declaró a Seeland como territorio independiente, ya él mismo como su monarca. Poco a poco fue incluyendo otros elementos propios de los países, como la bandera, un himno e incluso un lema, en Mare Libertas, es decir, del mar libertad. En el año 1970 se aprobó la Constitución del Principado de Seeland, que dictaminó que se gobernaría como una monarquía parlamentaria. La historia del Principado de Seeland es tan curiosa que llegó incluso a padecer uno de los males endémicos de cualquier estado: un golpe de estado. En el año 1978, un abogado de origen alemán pero con pasaporte seelandés intentó tomar el control de la plataforma por la fuerza. Finalmente, tanto el disidente como los mercenarios que le acompañaban fueron detenidos a punta de ametralladora. Paradójicamente, en ese momento tan crítico en su historia, Seeland obtuvo una de sus mayores victorias. Enviados del cuerpo diplomático germano, se vieron en la necesidad de sentarse a la mesa a negociar con las autoridades seelandesas para negociar la liberación del abogado, como iguales, es decir, podía interpretarse como un reconocimiento oficial de su estatus soberano. Paddy Rothwaite falleció en el año 2012, pero eso no hizo que su obra muriese con él. La corona pasó a su primogénito, que desde entonces sería conocido como Michael I, cabeza de la Casa Real y de la empresa familiar de exportación de berberechos. Cada día, el Principado de Seeland recibe más de 100 correos electrónicos de personas de todo el mundo dispuestas a jurar la bandera para desafiar al mundo con sus aspiraciones libertarias. Según explica el propio Michael en unas declaraciones a la BBC, vivimos en una sociedad en que a la gente no le gusta que le digan lo que tiene que hacer.